ustedes bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que podemos estar juntos. Quiero que pensemos, quiero invitarles a que pensemos, meditemos en unas palabras de Jesús para todos aquellos que quieran seguirle. Son palabras muy fuertes, yo puedo decirlo, y quiero hacer énfasis en esto. Lo que se lee, eso es lo que quiere decir exactamente. Dice Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelvo a leer. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y dije, como se lee, eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir, porque de repente hay quienes quieren arreglar las cosas y dicen que lo que está diciendo allí es que si cualquiera no está dispuesto, si no está dispuesto a renunciar, no puede ser su discípulo. No dice si está dispuesto, dice cualquiera que no renuncie. Así, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tenemos este tiempo, tenemos esta oportunidad de meditar en tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a hacerlo. Dirígenos para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros y ayúdanos para tomar decisiones sabias, decisiones que te agraden, decisiones que vayan de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos pues en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas 14, 33. Jesús está diciendo que si alguien quiere seguirle, que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que renunciar a todo y a todo lo que posee. El título de este mensaje es Renunciando a todo. Renunciar significa privarse. Renunciar significa dejar, abandonar. El texto que leímos nos presenta las condiciones que hay para alguien que quiera ser discípulo o discípula de Jesús. Estas son las condiciones que Jesús pone para ser un seguidor de Él. En este evangelio de Lucas nosotros podemos mirar, Jesús va camino a Jerusalén, va camino para morir en la cruz. Este es el contexto que Lucas nos señala cuando dice Jesús estas palabras. Y con estas palabras nosotros podemos entender que el evangelio, que el reino de Dios no se puede vivir a medias. No se puede vivir a medias. El reino de Dios exige entrega y exige también ser radicales, extremistas. De este modo, cuando la multitud se entera que van a sufrir por seguir a Jesús, muchos le abandonaron, muchos le dejaron. Nadie puede acusar a Jesús de ser un engañador. Nadie puede acusar a Jesús de no hablar claro. El Señor Jesús promete la salvación, promete la vida eterna, promete alegría, promete tantas cosas, pero también habla bien claro acerca de la vida que ha de llevar el que es su discípulo. Habla de aceptar la cruz. Jesús dice que hemos de renunciar a todo. Jesús habla de una exigencia, habla de una definición total, o sea, eres o no eres.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras relaciones, nuestros bienes, quedan orientados hacia una experiencia profunda y real con Jesús. Así es como comienza el reino de Dios. Es como comienza a ser una realidad en esta tierra. Cuando los seguidores de Jesús renuncian a todo lo que poseen. Miren esto. El texto comienza diciendo a quién se le demanda estas cosas. Fíjense que la demanda de esto es a todo el que quiera seguir a Jesús. A todo el que quiera seguir a Jesús. Dice este texto, así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera. Esta demanda es para todo el que quiera seguir a Jesús. Fueron habladas estas palabras originalmente a un grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús, que se acercaban para escuchar a Jesús. En el verso 25 dice Lucas, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban con él. Fue dicha estas palabras a una gran multitud de personas. Fueron dichas estas palabras a personas que no eran cristianas todavía. Eran personas que todavía no tenían una esperanza de salvación. Mucha gente quería escuchar a Jesús, pero Jesús les habla claro y les dice, cualquiera de vosotros, cualquiera de ustedes, multitud, cualquiera de ustedes, de entre ustedes, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una y otra vez la palabra discípulo se usa para todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. En la Biblia nosotros vamos a escuchar o vamos a leer que a los cristianos se les llama discípulos. En Hechos, el capítulo 6, el verso 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Vean, cuando se usa la palabra discípulo, se está refiriendo a los cristianos. En el capítulo 11, verso 26, dice así, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren esto, se nos enseña que un discípulo es un cristiano. No se puede ser cristiano sin ser discípulo. Un cristiano y un discípulo son la misma cosa, no son dos cosas diferentes. De modo que que un discípulo, si no se es un discípulo, no se es cristiano tampoco. Eso es lo que enseña la Biblia. Hechos 11:26 nos dice que discípulos y cristianos son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? A todo el que quiera ser cristiano, se le pide que renuncie a todo lo que posee. Miren esto, se lo está diciendo a personas que no son cristianas. De repente queremos presentar el evangelio muy sencillo, muy fácil, como queriéndole decir a la persona, mira, si tú crees en Jesucristo, si tú recibes a Jesús como tu Salvador, no vas a tener problemas, todo va a estar bien, no tienes nada que hacer, tú no tienes que entregar nada, solamente recibí a Jesucristo como tu Salvador. Pero miren que Jesús no engaña a nadie, no oculta nada. Y Jesús dice que si alguien quiere ser cristiano, tiene que renunciar a todo lo que posee. Y Jesús te está hablando a ti
me está hablando a mí. Debes de pensar muy cuidadosamente y considerar estas cosas. Si quieres ser cristiano, necesitas renunciar a todo lo que posees. Eso es lo que está diciendo este texto. Y renunciar significa abandonar. Renunciar significa privarse de algo. Y la verdad es que cuando una persona viene a Jesucristo, tiene que abandonar muchas cosas. Tiene que privarse de muchas cosas. Así que la demanda es para toda persona. Mayormente para aquellos que no son cristianos, para que entiendan que al venir a ser cristianos tienen que renunciar a muchas cosas. Y vean esto, este texto no se refiere solamente a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, se refiere a todo el que quiera ser cristiano. Tiene que renunciar, ha de renunciar. Y no estoy hablando de una salvación por obras. Yo sé que la salvación es por medio de Jesucristo, es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la verdad también es esta: si alguien quiere ser un discípulo de Jesús, si quiere ser cristiano, va a tener que abandonar muchas cosas. Y por eso, antes de ser cristiana, la persona debe considerar el precio que tiene que pagar. En este mismo capítulo 14, dice la Biblia que Jesús enseña sobre la necesidad de sopesar las cosas, de valorar las cosas, de considerar el costo, en este caso, de seguir a Jesús. En los versículos 26 al 33, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús enseñó que es necesario considerar el precio de seguirle. Cualquiera de ustedes que no renuncie, fíjense que está hablando a todo el que quiera seguir a Jesús. Y a todo el que quiera seguir a Jesús, Jesús le dice: calcula el costo de seguirme. Calcula el costo de seguirme. Y cuando estoy hablando de considerar el precio de seguir a Jesús, estoy tratando de decir que es necesario reflexionar con detenimiento, reflexionar con atención sobre lo que va a costar seguir a Jesús. Cuando alguien considera algo, toma en cuenta los pro y los contra. Y en este caso, seguir a Jesús tiene en pro la vida eterna, tiene en beneficio la vida eterna, tiene la salvación del alma, tiene el perdón de pecados, tiene un lugar en el cielo. Eso es lo positivo, eso es lo que está en pro. Lo que está en contra es que tiene que renunciar a todo. Tiene que renunciar a todo. Y hay muchas cosas, dije, a las que tenemos que renunciar. Por eso es necesario considerar el costo de ser cristiano. Dice la Escritura, o nos enseña la Escritura, que nosotros hemos de calcular, de hacer cálculos para ver si vamos a poder. Hace tiempo empezamos a evangelizar a un hombre, Abelardo, decíamos Lalo,
Y me acuerdo que empecé a visitarle, le daba lecciones, a veces desayunaba o comía ahí en su casa. Y recuerdo que un día llegué, no estaba su esposa. Él solo había recibido a Cristo, su esposa no. Su esposa enseñaba a niños en la religión popular. Y cuando yo llego ese día, Lalo me dice: Arturo, mi esposa me dijo, tienes que escoger o tus hermanos, o sea, nosotros, o yo, porque no estoy de acuerdo que tú estés recibiendo esa enseñanza. Y Abelardo le dice a su esposa: la puerta está abierta, si tú quieres irte, está bien, pero yo no voy a dejar lo que yo he creído. Por supuesto, su esposa no se fue y siguió tratándome muy bien. Me siguieron dando de desayunar o de comer. Pero a veces el hombre, por causa de seguir a Jesús, tiene que renunciar a algunas cosas, como en este caso. A veces hay problemas con la familia, a veces hay problemas con las amistades, a veces hay problemas en los trabajos por causa de ser cristiano. A veces los tiempos de descanso ya no son realidad porque hay algo que hacer en la iglesia, hay algo que hacer fuera de la iglesia, pero relacionado con el evangelio. A veces es perder esas cosas. Ser discípulo de Cristo, ser cristiano, no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. En Mateo, el capítulo 8, versos 18 al 22, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor Jesús, cuando uno de los que estaban siguiéndole para escucharle, le dice: te voy a seguir donde quiera que vayas, Jesús le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo dónde poner mi cabeza. Lo que Jesús le está diciendo: mira, calcula el costo. No te ofrezco muchas cosas. En verdad, a cualquiera que quiera seguir a Jesús, se le está exhortando a que calcule el costo, calcule el precio de seguir a Jesús. Estaba leyendo de un judío llamado Moisés Rosén. Él empezó una organización que se llama Judíos para Jesús. Esa organización trabaja con judíos, hablándoles del evangelio, y muchos jóvenes judíos han sido convertidos a través de ese ministerio. Pero se cuenta que Moisés, cuando creyó en Jesucristo, sus padres lo echaron de su casa, lo corrieron, y por mucho tiempo él no miró a sus padres. Un día supo que su mamá estaba en el hospital muriendo. Moisés fue a buscar a su mamá, triste, acongojado porque sabía que estaba a punto de morir su mamá. Y dicen que cuando él va a entrar al cuarto y que su mamá sabe que él va a llegar, su mamá le grita corriéndolo: fuera, vete, fuera de aquí. Dice: fuera de aquí con tu Cristo. Y Moisés nunca más volvió a ver a su madre. ¿Por qué? Porque había recibido a Jesús, había puesto su fe en Cristo Jesús. Hay un costo en seguir a Jesús. Carlos Spurgeon un día contó de un hombre
llamado John Rogers. A ese hombre lo intimaban, le querían convencer que renunciara al cristianismo. John Rogers. Sus enemigos insistían que renunciara a su fe y le amenazaban en matarle, pero él no renunciaba. Le dicen que lo van a quemar vivo y lo llevan a una hoguera. Cuando va caminando rumbo a la hoguera donde va a morir quemado, sacaron a la esposa y a sus 11 hijos, y en el camino les pusieron de rodillas a ellos, a su esposa y a sus 11 hijos, para que convencieran a John de que renunciara a su cristianismo. Sus hijos llorando y su esposa llorando le pedían: reniega, no seas obstinado, deja eso, renuncia a tu fe. Dicen que John Rogers le dice a ellos: les amo mucho, pero no puedo renunciar a mi fe. Y fue llevado a la hoguera. Sufrió mucho al ver a sus hijos y a su esposa llorando, pero no renunció a su fe. Hermanos, hay un precio que pagar por seguir a Cristo Jesús. La vida cristiana no es fácil. Hay una exigencia. Hay una exigencia de parte de Jesús a que nos comprometamos, a que haya un compromiso. Les dice a los que le están escuchando, a los que vienen a oírle, les dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dije, Jesús está exigiendo un compromiso. Y un compromiso es una obligación. Un compromiso es una palabra dada y una fe empeñada. Es una responsabilidad. Es un pacto. Y todo compromiso debería de estar basado en la sinceridad y en la entrega. Las personas que están comprometidas con Cristo Jesús son constantes. En verdad, la persona que está comprometida con Cristo Jesús, pase lo que pase, ellos continúan, están firmes en el camino del Señor. Esas son las personas comprometidas. Son las personas que están cumpliendo con la exigencia de Jesús de renunciar a todo, que no importa lo que esté pasando. De ninguna cosa hago caso, decía el apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso. El cristiano comprometido, el cristiano que está dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús, sigue firme, sigue constante, no se desanima fácilmente, son permanentes o permanecen. Si se quiere ser un cristiano efectivo, es necesario comprometerse. Hay muchos que se llaman cristianos y no están comprometidos. La pregunta es si ser discípulo es ser cristiano, o ser cristiano es ser discípulo, y no se está siguiendo a Jesús, si no hay un compromiso, entonces ¿se es cristiano? ¿Se es discípulo de Cristo? Si yo te preguntara, ¿a qué derechos, a qué privilegios estás renunciando por seguir a Cristo? ¿Hay algo que has pagado por seguir a Cristo? ¿Hay un precio que tú has pagado por seguir a Jesús? Porque esto es lo que enseña este pasaje. Hay un costo en ser discípulo de Cristo. Hay un costo en esto de ser cristiano. ¿Qué es el precio que has pagado? ¿Por qué no todos se comprometen con Cristo? Porque hay muchas personas que han escuchado del Evangelio y no quieren nada con Cristo. ¿Por qué? Primero puedo decir que no todos valoran el privilegio de servir a Cristo. No todos valoran el privilegio de servir a Cristo. La persona que no es cristiana se entiende, no sabe
que es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Lo toman esto de servir como algo corriente. Estaba escuchando a un compañero de seminario, recuerdo que sus padres, bueno, su padre no era cristiano, su mamá no sé, pero su padre sí era alguien declarado que no era cristiano. Y este muchacho estaba en el seminario y recuerdo que una ocasión él me preguntó, él me dijo que su papá no estaba de acuerdo, con que él estudiara en el seminario para ser pastor. Y su padre le decía que si él era pastor no se iba a mantener, que no iba a tener con qué comer, que mirara a los pastores que no ganaban mucho dinero, que él estudiara otra profesión, que él estudiara otra cosa donde pudiera ganar dinero. Muchos no quieren comprometerse con Cristo porque para ellos no es importante servir a Cristo. Consideran que no es de mucho valor ese privilegio de servir al Señor Jesucristo. Y la otra cosa, muchos no se comprometen porque no comprenden lo grande de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. No comprenden todo lo que el Señor Jesús pagó por nosotros, todo lo que hizo a favor nuestro. No se dan cuenta de dónde nos sacó, de dónde nos libró. No se dan cuenta de que fuéramos sin haber conocido a Jesucristo. Porque una persona que reconoce que el Señor Jesús ha hecho grandes cosas por él, esa persona va a considerar como un privilegio el comprometerse con Cristo. Muchos no se comprometen porque no están agradecidos con Dios, no están agradecidos con Cristo Jesús. Muchos son como los 9 leprosos que recibieron el beneficio y no se acordaron de regresarse a darle gracias a Jesús. Y muchos que se llaman cristianos son mal agradecidos, no se comprometen con Cristo. Dije se llaman cristianos, yo no sé, solo Dios lo sabe si lo son. Pero mi pregunta es, ¿y tú estás comprometido con Cristo? ¿Y tú estás pagando algún precio por seguir a Cristo? ¿Te llamas cristiano y todo te ha salido barato en tu cristianismo? ¿Qué has pagado por seguir a Cristo? No todos recibimos o no todos entendemos lo que hemos recibido de Cristo Jesús y que es por gracia. Él no está obligado a darnos nada, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Y por eso a veces no hay compromisos con Cristo. Los cristianos comprometidos aman a Cristo más que a cualquier cosa. Lucas 14, versos 26 y 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El cristiano comprometido, el que está pagando el precio, lo hace porque ama a Cristo más que a otros y más que a otras cosas. La característica principal de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, de los verdaderos que aman a Jesús, la característica es la obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los cristianos comprometidos están dispuestos a sacrificarlo todo por Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No podemos seguir a Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. O somos o no somos, nos va a costar algo. Tenemos que pagar un precio por ser seguidores de Cristo Jesús. Hace tiempo, hablando de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, cuentan que uno de los pastores de Sonora iba caminando cuando un hombre
ebrio, le empieza a gritar y pastor, pastor. Y ya que se acercan, la persona esta le dice al pastor, pastor, yo me convertí por usted. Y dice el pastor, yo le contesté, sí le creo, sí le creo. Porque si se hubiera convertido por Cristo, usted no andaría haciendo lo que anda haciendo. Si una persona que está comprometida con Cristo no tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o está o no está. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y luego dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un discípulo, un verdadero creyente en Cristo Jesús está dispuesto, bueno, no solo dispuesto, paga el precio por seguir a Jesús. Ahora miren esto, podemos encontrar que Jesús incluye todo. Dice Jesús, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, no solo una cosa, a todo lo que posee. Debemos dirigir nuestra vida de una manera que agrade a Jesús. Debemos dirigir nuestra vida de un modo que ese sea nuestro objetivo, agradar a Jesús con todo lo que hacemos. Significa que debemos de renunciar a cualquier cosa que nos impida venir a Jesús, que nos impida seguir a Jesús. Filipenses, el capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol San Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Hemos de renunciar a cualquier cosa que nos impide seguir a Cristo Jesús. ¿Qué tendrías que renunciar? ¿A qué tendrías que renunciar? ¿Qué es lo que te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide confiar en Cristo Jesús? Miren, de repente hay quienes piensan que si no trabajan durante una hora el día domingo para asistir a los cultos, no van a poder vivir. Y no quieren renunciar a ese dinero que van a gastar, que van a ganar si vienen al templo. No quieren renunciar. Y hay quienes se llaman cristianos. Y hay quienes dicen que siguen a Jesús. De repente creo que estamos viviendo como en los tiempos de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero también hay otra cosa. Cuando las cosas van mal, en los tiempos de los jueces, buscaban a Dios. Se arreglaban las cosas y se olvidaban de Dios. Y me temo que muchos en estos días están haciendo lo mismo. No renuncian a nada, no quieren renunciar a ciertas cosas. Pero cuando hay problemas buscan a Jesús. Cuando se arreglan los problemas, cuando las necesidades satisfechas, se olvidan de Jesús. Jesús pide una entrega total, Jesús pide una entrega completa, no a medias. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No te aferres a aquello que te aleja de Jesús. No te aferres a aquello que no te ayuda a seguir a Jesús. Jesús está diciendo aquí que es necesario deshacerse de esas cosas que no te permiten ser un seguidor de Cristo, que no te permiten un pleno compromiso con Él. Una pregunta: ¿son duras estas palabras? Hubo quienes al escuchar a Jesús dijeron: duras son estas palabras. Sí, sí son duras.
Pero Jesús no oculta nada, lo dije al principio. Jesús no engaña. Jesús pide: ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Renuncia a todo eso que te estorba para seguir a Jesús. Jesús lo que está diciendo es que pienses seriamente antes de tomar una decisión, que calcules el precio de seguir a Cristo Jesús. ¿Qué sería lo que tienes que pagar? ¿Qué sería aquello a lo que tienes que renunciar por seguir a Jesús? Ojalá que no haya algo más importante en tu vida más que la salvación de tu alma y el agradar a Cristo Jesús, aquel que se entregó a sí mismo por ti. No es fácil renunciar a lo que amamos por seguir a Jesús. No es fácil renunciar a lo que amamos por obedecer a Dios. No es fácil. Pero Jesús dice que hemos de estar listos para renunciar a todo lo que poseemos para ser su discípulo. Es una tarea difícil dejar todo para servir al Señor, pero es algo que Jesús nos pide. La pregunta es: ¿estás dejando todo por seguir a Jesús? Te invito a que consideres esto. El verdadero cristiano renuncia a todo por agradar a aquel que lo tomó por soldado, que lo tomó por hijo. Yo te invito: renuncia a eso que te estorba para seguir a Jesús. Ojalá que lo hagas, que no solo estés pensando en que estoy dispuesto, sino que digas: lo voy a hacer. Renuncio a eso que me estorba para vivir la vida cristiana. Renuncio por amor a Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, ayúdanos a calcular el costo, pero también ayúdanos a recordar que es mejor pagar el precio por seguirte que pagar en el infierno, ser condenado por no seguirte. Ayúdanos para eso, Señor. Si hay alguien que no es cristiano y está considerando el serlo, ayúdalo a tomar una decisión sabia y que considere, Señor, más importante, más valioso el ser hijo tuyo que cualquier otra cosa. Trabaja en esto y también ayúdanos a recordar, Señor, que hay un precio que pagar, hay un costo por ser cristiano. Pero, Señor, ayúdanos para renunciar a todo con tal de seguir. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.